Bien, hermanos, Romanos capítulo 16, capítulo final, un capítulo saturado de saludos. Esta serie de saludos al final de la carta a los romanos ya son en sí un mensaje. El apóstol Pablo ha escrito una de las cartas o la carta más profunda y doctrinal de todas las que escribió. La carta a los romanos, que ha sido el factor de avivamiento en todos los siglos de la iglesia. Más avivamientos se han producido a lo largo de 20 siglos de historia de la iglesia debido a la carta a los romanos que a ningún otro pasaje de las escrituras. Tan importante es, tan grande es, tantas cosas dice, tantas riquezas doctrinales y espirituales tiene. Y al final de esta gran carta destinada a durar por la eternidad, el apóstol Pablo saluda a una cantidad de personas que son sus amigos. Esto nos hace ver de que la amistad es una gran virtud cristiana, la amistad. Y la iglesia primitiva entendió muy bien que la amistad es un don tan precioso que hay que cultivarlo. Ya Jesús había dicho a los discípulos en la última noche que pasó conversando con ellos: no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado a vosotros amigos. Siendo Jesús nuestro amigo principal, nosotros los cristianos tenemos que ser amigos los unos de los otros. Y esta pequeña y bonita iglesia de Simivali se distingue por eso, por la amistad que hay entre todos los miembros. Formamos un grupo de amigos y ojalá siempre conservemos esa amistad. ¿No les parece? Mejor que otra virtud es la virtud de la amistad. Bueno, vamos a ver el capítulo y vamos a ver qué nos dicen estas personas de la antigüedad, amigos del apóstol Pablo. En capítulo 16, verso 1, está mencionada una persona. ¿Qué dice 16:1? Una mujer llamada Febe, que es diaconisa de una iglesia. Por esto vemos que ya el cargo de diaconisa existía en la iglesia primitiva. Las diaconisas se ocupaban especialmente de los pobres y de los enfermos. Eran las encargadas de juntar ropa y comida para los pobres y de juntar medicinas, las pocas que había en aquel entonces, para atender a los pobres de la iglesia. Esta Febe seguramente era una mujer de negocios, una mujer rica. Pertenecía a la iglesia de Cencrea en el Asia Menor y seguramente había ido a Roma por negocios, porque como Roma era la capital del imperio, muchísima gente viajaba a la capital, o por negocios, o por trabajo. Lo mismo pasa ahora, que la gente va a las grandes ciudades a buscar trabajo, o a hacer negocios. Así que Febe nos dice que era mujer de negocios, mujer pudiente, rica, muy espiritual para ser diaconisa de una iglesia, y tuvo el privilegio de ser la mujer correo, la que llevó la carta a los romanos, en un largo viaje por mar que siempre eran peligrosos. ¿Qué responsabilidad le entregó Pablo a una mujer que lleve el primer ejemplar, la primera copia de la carta a los romanos? Qué lindo que todas las hermanas de la iglesia fueran portadoras de la palabra de Dios. ¿No les parece? Y también los hombres. En este capítulo abundan las mujeres, igual que en el culto de hoy. Abundan las mujeres. Habemos 3 hombres, no, Kevin también y Vicky. Las demás son mujeres. Bueno, así debe ser, hermana María. Siempre en el cristianismo las mujeres han sido mayoría. Precisamente porque Cristo y el Evangelio vino a traer dignidad a la mujer. Una dignidad que las religiones paganas o la religión judía nunca les había dado. Pero en el Evangelio
por las enseñanzas de Jesucristo, las mujeres adquirieron dignidad de hijas de Dios, de ciudadanas del reino de los cielos y de miembros importantes de la iglesia. Luego en el versículo 2 o 3, y que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Miren ustedes el valor de la reciprocidad. Febe ha ayudado a muchos y aún al apóstol Pablo, y Pablo le encomienda a la gran iglesia de Roma y dice, ayúdenla porque ella ha ayudado. La recompensa de las buenas obras. Si hacemos buenas obras, habrá recompensa. El versículo 3. Esta Priscila, cuyo nombre diminutivo Prisca que el apóstol Pablo usa, el apóstol Pablo era muy cariñoso, era muy familiar, le gustaba poner sobrenombres y poner diminutivos. Prisca significa viejecita. Y esta Priscila es la mujer más importante de toda la Biblia. Mucho más importante que Sara, que Raquel, que Ana, que María la Virgen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Priscila? Porque es una mujer que vivió en 3 ciudades y en cada ciudad donde vivió formó una iglesia en su casa. ¡Qué mujer evangelística! Fue la mujer que agarró a Apolos, el gran orador, el gran teólogo, y le enseñó más detenidamente el camino de Dios. Priscila realmente guió a Apolos, el gran orador, el gran expositor bíblico, a un conocimiento profundo de Jesucristo. Eso se ve en el capítulo 19 de Hechos. Y cuando vivió en Éfeso formó una iglesia en su casa, y cuando estaba en Roma formó una iglesia en su casa. Y Priscila y Aquila, su esposo, fueron convertidos del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18 se lee la historia. Pablo, que hacía tiendas, el mismo oficio de Priscila y Aquila, tiendas de cuero de cabra, carpas de cuero de cabra, posó con Priscila y Aquila, trabajó con ellos y Pablo los condujo a Cristo. Y luego Priscila predicó el evangelio en cuánta ciudad anduvo. En Corinto, en Éfeso, en Roma. Y Pablo le llama a la viejecita. Qué lindo llamarle viejecita, mi vieja, mi viejecita. Una mujer tremenda, una mujer de Dios, una mujer evangelística, una mujer santa, Priscila. Luego menciona a Epeneto, verso 5, ¿quién lo lee? Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer convertido en la región de Acaya, la primera persona que aceptó al Señor. Qué alegría para el corazón del apóstol Pablo cuando predicó en Acaya y uno levantó la mano y pasó al frente para aceptar a Cristo. Era Epeneto. Y a partir de entonces Epeneto fue íntimo de Pablo y lo siguió a todas partes. A la sazón Pablo estaba en Corinto y Epeneto en Roma, y cuando Pablo manda la carta a Roma, manda saludos especiales para Epeneto, su primer hijo espiritual en la región de Acaya. No hay satisfacción más grande que tener hijos espirituales. Gente que se ha convertido por medio de nuestro testimonio, de nuestra predicación. Esas son joyas en nuestra corona. Luego sigue otro. En el verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra María más. El nombre María, que más bien es Miriam, más que María. Miriam. En español le decimos María. Es muy común, era muy común entre los judíos. Y había un montón de Marías. María Magdalena, María de Cleofas, María de Belén, la otra María, qué sé yo cuántas Marías había en la antigüedad. Pero esta María se distinguía porque había trabajado mucho en el Señor.
¿Quién sigue? En el verso 7. Saludar a Andrónico y a Junías, parientes y compañeros de misiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. Andrónico y Junias. Un matrimonio sin duda. Parientes de Pablo, se habían convertido a Cristo antes de Pablo y eran estimados por todos los apóstoles. ¡Qué gente! ¿Qué matrimonio! ¡Qué pareja! Esta no era una pareja de esas que dan problemas a la iglesia. Era una pareja que quitaba problemas. Porque el mundo, hermanos, se divide entre gente que produce problemas y gente que quita problemas. ¿A qué mitad pertenecemos nosotros? ¿A la que produce problemas o a la que quita problemas? Bueno, Andrónico y Junias, parientes de Pablo, convertidos a Cristo antes que Pablo, eran estimados de todos los apóstoles. Todos los apóstoles daban el visto bueno sobre la vida de Andrónico y Junia. El verso 8. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Amado de Pablo en el Señor. Vamos a ver qué relación había entre Pablo y Amplias para que Pablo lo amara de una manera especial. El verso 9. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano, colaborador de Pablo en Cristo. En estos nombres hay nombres griegos, hay nombres judíos y hay nombres romanos. Parece que la iglesia de Roma se parecía a las iglesias nuestras de aquí. Estaba formada de diversas nacionalidades, pero era el cuerpo de Cristo y todos estaban unidos en el amor de Cristo, como debe ser. Aquí se forman iglesias de guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, sudamericanos, porque todos hemos venido a este país por la misma razón, a trabajar, a buscar medios de vida. Y algunos venimos convertidos de la América Latina, otros se convierten aquí y se van formando iglesias donde hay varias nacionalidades, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, uruguayos, costarricenses, pero todos son uno en Cristo. El verso 10. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Apeles era griego, Aristóbulo era judío. Apeles aprobado en Cristo. Seguramente Apeles había sufrido algunas graves cosas y había salido triunfante. Su fe estaba incólume. Por eso Pablo le llama un hombre aprobado en Cristo. No reprobado, sino aprobado. Y así debiéramos ser todos los cristianos. Hombres y mujeres aprobados después de un examen serio y difícil. Verso 11. Saludar a Herodión y parientes. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión también pariente de Pablo. Parece que casi toda la familia de Pablo terminó convirtiéndose. Qué lindo cuando toda la familia se convierte. Luego estaba la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Este Narciso era griego por el nombre. Y toda su familia era creyente. Luego en el verso 12 hay dos mujeres. Vean el verso 12. ¿Quién lo quiere leer? Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Primero Trifena y Trifosa. Qué nombres, ¿verdad? ¿Quién le pondría a una chiquita Trifena o Trifosa? Sin embargo, en griego significan blanda y delicada. Y seguramente son sobrenombres. Pablo les cambió el nombre. Le puso a una blanda y a la otra delicada, porque antes tenían otro carácter. Eran dos hermanas convertidas. ¿Qué es lo contrario de blando? Duro. Así que esta Trifena sería dura antes de convertirse. Mujer dura. Hay mujeres duras.
¿Y delicada qué es lo contrario de delicado? ¿Cómo? Ruda, tosco, áspero, bruto. Pero ahora era delicada. Cristo cambia el carácter de las personas. Cristo pone dulzura, pone amor, pone blandura y delicadeza. Así que estos dos nombres que nos vienen de la iglesia antigua, Trifena y Trifosa, blanda y delicada, nos hablan del trabajo de Cristo en las vidas y corazones. Y Pérsida es griega también, ha trabajado mucho en el Señor. Pérsida amada, le llama Pablo. Pablo amaba a todos porque tenía un corazón inmenso, pero aquellos que trabajaban más y más sacrificadamente junto con él eran más amados. Cosa natural. Luego, el verso 13, hay otra persona interesante. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Sí, quizá Pablo está hablando aquí en sentido figurado. Como era tan amoroso, tenía varias madres y varios hermanos y hermanas. Rufo posiblemente es hijo de ese Simón cananeo, negro, que llevó la cruz de Jesús. Porque en el Evangelio de Marcos dice que los romanos cargaron a Simón, que venía del campo, con la cruz, y agrega, padre de Alejandro y de Rufo. Este Rufo mencionado aquí posiblemente sea hijo de Simón, el que llevó la cruz de Cristo. Simón Cireneo, era de la Cirenaica, negro, porque los cirenaicos eran todos, casi todos negros. Ahora Rufo, hijo de Simón, el que llevó la cruz de Cristo, está en Roma y es miembro de la iglesia. Versos 14. Saludar a Silúcrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Hermas es nombre judío y Hermes es nombre griego. Hermes o Mercurio era el dios de los mensajeros de los dioses. Tenía dos nombres, Hermes y Mercurio, mensajero de los dioses. Lindo nombre para un cristiano, Hermes, mensajero de Dios. Luego el verso 16. El 15, el 15, sí. Filólogo y Olimpa son griegos. Julia y Nereo son judíos. Filólogo significa amante del discurso. Parece que le gustaba a Filólogo o predicar y hacer discursos o escuchar discursos. Y su nombre era Filólogo. Olimpa, es nombre griego, recuerda al Olimpo, la morada de los dioses en Grecia. El verso 16 es una recomendación bonita. Saludaos los unos a los otros con los santos. Hoy saludan todas las iglesias. Salúdense con beso santo. El beso santo es privilegio del cristiano. Bien, ahora en los versículos 17 al 19 tenemos una advertencia muy saludable dada a la iglesia. ¿Quién quiere leer los versículos 17 hasta el 19? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los inciertos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ya en los primeros tiempos del cristianismo había la gente enredista que enseñaba falsas doctrinas o entendía mal la sana doctrina y la tergiversaba. Eran un problema en cada iglesia. Eran como las cucarachas, se meten en todos los rincones.
no hacen nido, pero dejan mal olor, igual que las cucarachas. Esta clase de gentes que han sido la plaga de la iglesia cristiana en todos los siglos hasta el día de hoy. Estaba leyendo una noticia del diario La Nación de Costa Rica, que me lo mandaron. Viene un artículo sobre un pastor protestante, le llama el diario, que ha sido metido preso, acusado de tomarse demasiadas libertades con las mujeres, de enriquecerse a costa de los ingenuos que tienen sus iglesias y de aprovechar que las hermanas estén con los ojos cerrados orando para tocarlas. El diario La Nación, el principal diario de San José de Costa Rica, publica la foto de este pastor que está preso, aunque él dice que lo iban a sacar pronto. Ha formado ya 30 iglesias en Costa Rica. Le llama a su iglesia La Roca del Pedernal. No tiene instrucción bíblica este hombre. Antes era conserje en una oficina del gobierno, de repente se largó a predicar y juntó una cantidad enorme de fieles. Le han comprado autos, le han comprado casa. Él solo maneja las finanzas de la iglesia y lo tienen preso. El pueblo, cansado de sus acciones, el pueblo de Rioja Blanca de Costa Rica, asaltó su iglesia y casi la destruyeron. ¡Qué vergüenza para el Evangelio! Un hombre indigno. Él dice que lo atacan los enemigos del Evangelio y que son demonios quienes lo atacan. Pero la verdad es otra. Bien, ya el apóstol Pablo en aquellos lejanos tiempos advertía acerca de los falsos cristianos, lobos con piel de oveja que se meten en las iglesias. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver quién lee Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Estas advertencias son válidas hasta el día de hoy. Sí, Raúl, léelo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos rapaces, hombres perversos. Y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Pablo sabe que cuando él se vaya de Éfeso, enseguida nomás van a venir estos sinvergüenzas, individuos carismáticos con ese poder sugestivo de embaucar gente, y van a arrastrar discípulos y van a pedirles enseguida dinero y les van a sacar dinero para su bolsillo y van a causar tremendo daño en la iglesia. Otro texto, 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Otra advertencia. Sí, ¿cómo no, Milka? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Ahí dice Pablo, no somos como muchos que medran, hacen negocio falsificando la palabra de Dios. Medrar es hacer negocio a costillas de otros. Y Pablo dice, yo no soy como otros muchos que medran falsificando la palabra para juntar dinero. Otro texto, también 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Obreros fraudulentos, servidores de Satanás, que tienen la habilidad de Satanás de disfrazarse como ministros de Cristo, pero están sirviendo al maligno. Ya Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol, porque no se cogen uvas de los espinos, ni se cosechan higos de los abrojos. Por el fruto se conoce el árbol. Tenemos que examinar la vida de cualquier ministro y ver sus frutos para ver si es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Si trabaja por puro amor a las almas o trabaja por amor al dinero. ¿Sí, Elvira?
Yo pienso que cómo pudieron esos hombres llegar a tanto si no son pueblos muy grandes, porque Costa Rica no es muy grande. En Costa Rica, hermana, hay un avivamiento enorme. Miles y miles de creyentes se han agregado a las iglesias. Y hay de todo. Hay gente muy buena, muy santa, y hay gente que son bribones y que... ¿Cómo se dejan engañar así? Hay, yo no sé, una fatal debilidad en la mente humana que cree más a la mentira que a la verdad. Hay gente que se engaña muy fácilmente, y este siglo XX, que ya está terminando por suerte, ha sido el siglo de los grandes espejismos políticos y de los grandes engaños colectivos. Mire usted el comunismo, mire usted el nazismo, mire usted el fascismo y otros sismos que andan por ahí, como con mentiras embaucan a millones y millones, a pueblos enteros. Adolfo Hitler, con falsas ideas filosóficas y políticas, ganó a 60 millones de alemanes y los tenía a sus pies y los lanzó a una guerra terrible, sangrienta, porque creían que Hitler era un verdadero dios. Y lamentablemente, ya que estamos en este tema, tanto la iglesia luterana como la iglesia católica de Alemania se pusieron de rodillas ante Hitler y le ofrecieron sus servicios. Todos los sacerdotes y obispos católicos y todos los pastores luteranos se prosternaron ante un hombre que lo creían enviado de Dios. Y años después, Hitler metía a Alemania y al mundo entero en una guerra catastrófica. ¿Cómo le creyeron? Bueno, lo mismo el comunismo. ¿Cómo el comunismo, que ya está en liquidación, que ya está en disolución, capturó la mente de medio mundo? Hubo un tiempo en que había más comunistas que personas de otra ideología en el mundo entero. Ahora no, ahora hasta el mismo Gorbachev está abandonando la doctrina marxista-leninista. Pero durante años y años, durante 60 o 70 años, el comunismo capturó la mente de millones. Bien dice el apóstol Pablo que Satanás, príncipe de este mundo, enceguece a aquellos que no tienen la luz del Evangelio de Cristo. Y aquí tenemos advertencias dadas a la iglesia primitiva. Hay que fijarse en los obreros, hay que ver los frutos de su vida, hay que ver cómo están viviendo, si son hombres sacrificados, si son hombres humildes, o si son verdaderos capitalistas que viven regiamente y que tienen media docena de Cadillacs y Rolls Royce a su servicio, que se hacen pagar millones de dólares. En fin, hermanos, aquí hay advertencias en la palabra de Dios para todos los cristianos de todos los tiempos. Fíjense muy bien en los obreros, vean su vida, sus frutos, y entonces síganlos o deséchenlos. Bueno, dicho esto, viene el versículo 20, donde hay una linda afirmación, que dice el verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El domingo voy a seguir hablando acerca de las 7 derrotas de Satanás frente a Cristo, porque quiero afirmar esta gran doctrina, de que Satanás es un enemigo vencido, y que el creyente en Cristo puede vencer a Satanás, y dominarlo a Satanás. Y así como Satanás no se atreve a pelear con Cristo porque sabe que saldrá vencido, así Satanás no se atreve a pelear con un cristiano que está firme en Cristo. Porque sabe Satanás también que saldrá vencido de ese encuentro. No mide fuerza Satanás con Cristo porque sabe que Jesús lo vence. Ni mide fuerza Satanás contra un cristiano cabal, enterizo, íntegro, que está parado firme en la sana doctrina y firme en el Señor Jesucristo. Ahora sigamos leyendo desde el verso 21, más saludos, hasta el verso 24. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Asón,
soci pater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tercio era el secretario de Pablo, escribió la carta, porque Pablo no podía escribir, tenía un mal de la vista. Cuando Pablo firmaba con grandes letras, no podía escribir, casi siempre tenía un secretario que escribía las epístolas que él dictaba. En este caso fue Tercio. Y este Tercio pone su saludo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, porque fue secretario solamente. Pablo la dictó, Tercio la escribió. Os saludo en el Señor. Os saluda Gallo. Este Gallo parece que era un hombre muy rico de Corinto porque era capaz de alojar a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Miren ustedes, qué miembro de la iglesia. Tesorero de la ciudad, de Corinto. Y el hermano Cuarto. Acá tenemos un Tercio y un Cuarto. ¿Cuántos nombres de varón que son números conocen ustedes? Segundo. Primo, segundo, Tercio, Cuarto, Quintiliano, Sixto o Sexto, Septimio. Septimio es nombre de varón. Había un pastor de la Alianza en la Argentina, don Septimio Bernardín. Octavio es octavo. Décimo tú dijiste, hay un décimo. No. No es sobrenombre. Bueno, es costumbre de poner a algunos un numeral como nombre de varón. Y finalizando la gran doxología, versos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es un resumen de toda la gran carta a los romanos. Al que puede confirmaros según mi evangelio. Pablo se atreve a decirle mi evangelio, el evangelio de la salvación por la sola fe. Esa era la característica doctrinal del apóstol Pablo, salvación por la sola fe. Él le llama, es mi evangelio, porque los otros apóstoles no ponían tanto énfasis en la justificación por la sola fe. La predicación de Jesucristo, no es ya solamente predicación de la buena noticia, sino la predicación de Jesucristo en total, la personalidad completa y la obra completa del Señor Jesucristo. Eso era de Pablo. Los otros solamente anunciaban, conviértanse a Jesucristo. Pablo explicaba quién era Jesucristo. Por eso escribió tantas epístolas doctrinales, para cubrir toda la doctrina de Jesucristo y mostrar todas las grandes riquezas del Evangelio de Cristo. Según el mandamiento del Dios eterno, que por las escrituras de los profetas ahora se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Una gran nota final para una gran carta. Qué bonito es estar en la misma línea del apóstol Pablo, en la misma línea de los creyentes de Roma y en la misma línea de todas estas personas que han sido mencionadas aquí. Falta que al finalizar estos estudios cumplamos el versículo 19. Salúdense con beso santo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.